Pues qué bueno, la semana pasada estudiamos dónde estuvo Jesús entre su muerte y su resurrección. Eso estudiamos, hablamos del Hades, hablamos del paraíso, vimos dónde había estado el Señor, nos dimos cuenta que el credo de los apóstoles es el que dice que Él descendió a los infiernos. Y bueno, ese estudio está ahí a su disposición. Quisiera continuar con el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero en esta oportunidad quisiera referirme a un evento que sucedió 8 días más tarde después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, cuando Jesús se aparece delante de sus discípulos. Y se acuerda usted que Tomás, ¿verdad?, el incrédulo. Pero bueno, vamos a leer, mira, Juan 20, versículo 19. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Shalom, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahora, versículo 24, pero siempre hay un pero en la sopa, ¿verdad? Pero Tomás, uno de los 12 apóstoles, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Bueno, si en el versículo 22 dice que le sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo, ¿qué habrá pasado con Tomás? Se la perdió. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo Tomás? Bye. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo otra vez: Shalom. Luego dijo: ¿a quién? A Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomasito, por eso creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. He querido ponerle de título al estudio de esta noche: creyentes que no creen. Creyentes que no creen. ¿Será que en la iglesia hay creyentes que no creen? Porque la pregunta es: ¿creyentes en qué? O ¿creyentes en quién sería, verdad? Pero mire, vamos a ser un poquito justos, o no, lo suficiente justos con Tomasito. ¿Quién era Tomás? ¿Qué pasó con Tomás, verdad? Porque no quiero tildar. Jesús le dijo, ¿verdad? No seas incrédulo, le dijo a Tomás. ¿Será que Tomás verdaderamente era incrédulo? ¿Será que Tomás había pasado 3 años con Jesús en su ministerio? ¿Y será que en realidad no creía para nada? Fíjese que yo no creo que ese sea el caso. Porque si usted va conmigo unos capítulos atrás, vamos a poner aquí. ¿Se acuerda? Yo antes, hace mucho tiempo, decía: quítese un pelo y póngalo. ¿Se acuerda que decía eso? Pero con tanto pelón ya no quiero mejor decir eso. Vamos a irnos ahí cerquita a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, en el versículo, deja ver, en el versículo 13 dice: pero Jesús decía esto de su muerte. El Señor está hablando acerca de la muerte de Lázaro, ¿ok? Y luego versículo 13 dice: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Entonces en el versículo 16, ¿quién aparece en escena? Tomás. ¿Y qué dijo Tomás? Mire usted en el versículo:
y dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros. ¿Para qué? Para que muramos con él. ¿Verdad? Bueno, ahí estamos hablando, ahí está Tomasito. ¿Había entendido Tomás el mensaje en este texto? Pues quién sabe. Vamos para que muramos juntamente con Lázaro. Pero bueno, ahí cerquita, en el capítulo 14 de Juan, nos damos cuenta nosotros que Juan hace una pregunta de la cual la respuesta de Jesús es uno de los versículos más conocidos que tenemos en las Sagradas Escrituras. El Señor está hablando de que Él es el camino al Padre. El capítulo 14 de Juan, el Señor dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Está hablando acerca de la resurrección, acerca de venir a llevarnos para estar en la gloria. Y en el versículo 4 Jesús dijo: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y luego, ¿quién aparece en la escena en el versículo 5 otra vez? Tomás. Y Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino si ni siquiera sabemos para dónde vas? Fue la pregunta de Tomasito. Y Jesús contesta en el versículo 6, uno de los textos más conocidos: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, ahora vamos a irnos al capítulo 20, donde comenzamos nuestro estudio. Y vamos a ir despacio. Ponga atención, por favor. Si su mente está divagando en otro lado, tráigala por favor a Vancouver y tráigala al templo, al culto de esta noche, ¿verdad? Porque algunos están pensando en otra cuestión. Bueno, en el capítulo 20 tenemos la resurrección de Jesús. ¿Ok? Primer día de la semana. ¿Qué fue lo que pasó? Dice la escritura que algunas mujeres, María Magdalena, fue de mañana siendo aún oscuro. Eso fue domingo de resurrección, muy tempranito, tipo 6 de la mañana más o menos. Era oscuro, no podían ir el día sábado porque era día de reposo. Muy temprano se van para allá. En el versículo 3 dice que además de las mujeres, también Pedro y otro discípulo fueron al sepulcro. ¿Quién es ese otro discípulo? Juan, que dice la escritura que es el discípulo que amaba al Señor. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. ¿Usted ha escuchado por qué corrió más rápido Juan que Pedro? Porque Juan tiene primera, segunda y tercera, y Pedro solo primera y segunda. Y llegó primero al sepulcro. Bueno, ahí después se le explico, porque algunos me están viendo como, what in the world? Está hablando de las epístolas: primera epístola de Juan, segunda de Juan, tercera. Bueno, entonces usted sabe qué fue lo que pasó en ese lugar. Ahora, ponga atención, en el versículo 8 dice la palabra que en el versículo 6 luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. ¿Y qué fue lo que vio Pedro y Juan? Vieron los lienzos puestos ahí. ¿Okay? El sudario en el que habían envuelto a Jesucristo, ¿ve? Puesto sino enrollado en un lugar aparte. Versículo 8: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Y ponga atención a esas dos palabras que siguen, o tres palabras. Dice: vio y ¿qué más? Y creyó. Pregunta, ahí estamos hablando Pedro y estamos hablando de Juan. Llegaron al sepulcro, vieron y creyeron. ¿Qué fue lo que creyeron? ¿Sabe qué fue lo que creyeron? No está aquí. Es decir, Él nos había dicho a nosotros que iba a resucitar. No está aquí. Y dice el versículo: vio y creyó. Me encanta eso. Bueno, porque estamos hablando en esta noche, vamos a hablar de creyentes que no creen. Vio y creyó. Luego, en el versículo 9 hay un problemita serio. ¿Ok? Porque aún, hermano, ponga atención a esto, porque aún no habían entendido el qué, la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Pero hermanito lindo, Jesús les había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre padezca y al tercer día resucite de entre los muertos. Pero dice el versículo que no habían entendido. Una de las luchas más grandes que tenemos las iglesias evangélicas hoy en día, hermanos, es que mucha gente todavía no ha entendido el mensaje.
Mucha gente todavía no ha entendido las Escrituras. ¿Por qué? Porque si entendiéramos las Escrituras, nuestra vida sería distinta. Porque si entendiéramos las Escrituras, nuestra fe sería más grande. Porque si entendiéramos las Escrituras, fíjate que no era, yo le digo, si los discípulos y los apóstoles hubieran tenido la fe necesaria para creer en el Señor, yo le pregunto una cosa: ¿cree usted que hubiera sido necesario ir al sepulcro? Dígame. Si Jesús dijo, voy a resucitar, cualquiera puede haber dicho, ¿y qué vamos a ir a hacer usted? ¿Que no se acuerdan ustedes que dijo que iba a resucitar? Pues no lo van a encontrar, hombre. Pero nadie dijo eso. Porque hay mucho de eso en nuestras vidas, hermano. Hasta no ver, dicen, no creer. Entonces, esta gente no habían entendido todavía las Escrituras. Y a mí se me hace que hay mucha gente que no ha entendido las Escrituras. Y le voy a decir por qué no las han entendido. Porque no le dedican a las Escrituras el tiempo necesario, hermanos. No le dedican. Hay personas que solamente leen la Biblia cuando vienen a la casa del Señor. Si usted no tiene un devocional personal diario, usted se va a morir sin entender las Escrituras. Porque apenas el venir aquí al culto, mire, hermano, entre el culto de este domingo, de este miércoles, es por eso que esto es tan común. Si yo le pregunto a usted el domingo que viene, así, rapidito, a ver, hermano, ¿de qué prediqué yo el domingo pasado? La gente comienza, comienzan a verse uno con el otro, porque ni nos acordamos de qué se predicó. Ahora imagínese si usted no lee la Biblia todos los días. Imagínese si usted no tiene un contacto con la palabra del Señor. Hermano, si hay algo en la Biblia que usted no entiende, pregunte. Pregunte. Y es una de las cosas que me gustan a mí en la clase de teología. Yo les digo a los hermanos, mire, no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Si usted hay algo que no entiende, pregunte. Porque se trata de entender todas las cosas. Se trata de comprender la palabra. Ellos no comprendieron. Bueno, ahora, fíjese, no comprendieron eso. Versículo 10. Y volvieron a los discípulos a los suyos. Bueno, se fueron. Imagínese usted. Llegan y dice, no hay nada en el sepulcro. Ya fuimos y nosotros constatamos, Jesús no está en el sepulcro. La piedra estaba removida. Si nosotros no encontramos a nadie. El Señor Jesús se les presentó a las mujeres. En el versículo 11 dice, pero María estaba afuera. ¿Qué estaba haciendo María? Llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y los ángeles se le presentaron. Se le presentó a María con vestidura blanca. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Cuando había dicho esto se volvió. Y, hermano, ponga atención, versículo 14, por favor. Cuando había dicho esto, se volvió, ¿y a quién vio? Mire qué lindo esto. Vio a Jesús, mas ella no sabía que era Jesús. Y Jesús le habló y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hombre que cuidaba el lugar, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, ¿creía esta mujer en la resurrección también? ¿Dónde le pusiste? ¿A dónde? Pues yo quiero ir a traerlo, por favor. Deme en el cuerpecito del Señor. ¿A dónde te lo llevaste? Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, maestro. Hasta que le pegó el grito. Porque algunas solo así, no son bromas, ¿verdad? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Esto va a ser para otro estudio. Mas ve a mis hermanos, ojo. Mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Me pregunto yo, con la emoción que María llegó, vi a Jesús, hablé con Él. Me pregunto, ¿cuál habrá sido la actitud de los discípulos? Oh, really? Sí, está bien, no hay problema. Bueno, versículo 19, esta ya es una interpretación muy personal, ¿ok? Fue domingo de resurrección. Jesús resucitó en la mañana.
pero se apareció en el culto de la noche. Aquellos que en la vida han venido a un culto en la noche. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, del mismo día que Jesús había resucitado, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio y mire usted, les dijo: paz a vosotros. Hermano, ¿cómo se hubiera sentido usted? Y cuando los hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ¿qué? Se regocijaron. Qué momento más lindo ha de haber sido eso. Porque, hermanos, hacía 3 días que los discípulos estaban llorando. Hacía 3 días que había confusión en medio de esta gente. Hacía 3 días que la ciudad completa estaba convulsionada por lo que había pasado en el Calvario. 3 días habían pasado. Y ahora resulta que se aparece el Señor y se regocijan todos ellos de ver al Señor. Qué lindo ha de haber sido ese momento. Entonces Jesús les dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo los envío. Y bueno, sopló, les dijo: recibid el Espíritu y todo eso. Ahora, versículo 24, aquí comienza nuestro estudio. Pero Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Y dónde andaba Tomás, pues? ¿Y no que tenía que estar con los otros hermanitos en Cristo? ¿Dónde estaba Tomás? ¿A dónde se fue? Los otros tenían inquietudes, tenían dudas, pero ahí estaban en el culto por lo menos. Tomás no llegó. Ahora fíjate. No llega al culto, vienen los otros 11 y le dicen: hemos visto al Señor. Tomás, Jesús vino. Y les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado. Quiero decirte algo. Estas palabras no salen de la boca de una persona si primero no ha estado pensando en ellas. ¿Cuántos días tenía Tomás pensando en esto? Ahora, solamente no se me vaya de esta porción, solamente veamos en la pantalla un texto. En Lucas capítulo 20, versículo 27, póngalo en la pantalla nada más y vea usted lo que dice ese versículo. Había una secta, hermanos, que era la secta de los saduceos. Los saduceos, entre sus creencias, una de ellas era que no creían en la resurrección. Ojo con esto. No creían en la resurrección. Ahora, cuando Tomás dice: yo no creo que ustedes han visto al Señor, ¿qué es lo que Tomás está diciendo? Él no ha resucitado. Y déjeme decirle una cosa, por favor, hermano, y entiéndala muy bien. Esta Biblia es para creerla completa. No solamente la mitad, no solamente los versículos que a usted le convienen, no solamente los temas que a usted le gustan. Esta Biblia es para creerla en su totalidad. Porque de lo contrario, si usted no cree todo lo que esta Biblia dice, usted no cree en Jesucristo. Simple y sencillamente. ¿Cómo es posible que usted cree en Jesús y no cree en la resurrección? A ver. No, pastor, como yo me he encontrado con unos creyentes que son más locos. Es que yo creo en el karma, me dijo uno de ellos. Es que yo no creo, pastor, que uno resucite, me dice otro. Yo creo que cuando uno se muere, uno se va a dormir. Y le digo: ¿no está cansado de dormir tanto aquí en esta vida, que quiere seguir durmiendo después de que se muera? La Biblia dice que hay resurrección. Yo creo que hay resurrección, hermano. No me venga a decir: es que mire, la verdad es que yo creo esto, yo no creo aquello, yo creo aquí, yo no creo allá. La palabra del Señor es para creerla toda, porque al fin y al cabo nadie le está preguntando si usted cree en una cosa o no cree en la otra.
Si está puesta aquí es para creerla. Todos los temas que se encuentran en la sagrada palabra del Señor debemos creerla y creerla con todo el corazón. Yo no puedo decir que yo creo ciertas cosas de la Biblia. Mire, dígame una cosa. ¿Se ha encontrado usted con personas que dicen, yo creo en el cielo, pero no creo en el infierno? A ver, hay gente que dice así. Mire, yo creo en el cielo, pero el infierno aquí está en la tierra. ¿Qué más infierno que tener que vivir casado con este hombre con el que vivo toda mi santa? Hay gente que habla así. Pero eso no es, hermano, la enseñanza de las Escrituras. Mire, yo tengo años desde que conozco a Cristo de personas diciéndome que yo no creo en el diezmo porque el diezmo es del Antiguo Testamento. El diezmo es del Nuevo. Claro, como ya tengo años en esto, lo que la persona me está diciendo, yo soy un tacañazo de primera marca que voy a buscar cualquiera de las excusas que se presenten en la santa vida para decir que yo no creo en esto. Eso es lo que me está diciendo, porque ya escuché mucho de esto, ¿me entiende? Hay personas que están recién convertiditas en el evangelio y son extremadamente generosas y no andan preguntando si el diezmo es del Antiguo Testamento o es de los judíos. No, ellos entienden la palabra, obedecen la palabra y por eso es que crecen más. Es por eso que personas nuevas en la fe crecen más rápido que viejos. Me acaban de decir, de contar a mí una frase que dicen en México, que dicen que chango viejo no hace nuevas piruetas. ¿Cómo es la cosa? Por ahí anda la cosa. Es por eso que hay muchas personas que son viejas en la fe, que ya se echaron a perder. Han tomado una posición bíblica, una posición teológica completamente fuera de lugar. Y ese es uno de los problemas. Este hombre siguió a Jesús por 3 años y medio, pero no creía en la resurrección. Mientras yo no ponga mi dedo en el lugar de los clavos, mientras yo no meta mi mano en su costado, no creeré. Bueno, ahora, hay una cosa interesante. En el versículo 26, regresamos a Juan 20. En el versículo 26 sucede otra escena. Jesucristo se presentó 8 días más tarde. No me pregunte dónde estuvo Jesús en esa semana, por favorcito, ¿verdad? Porque el Señor llegó 8 días más tarde. ¿A dónde fue? No sé, hermano. Otra cosa interesante, ¿cómo se dio cuenta Jesús que Tomás había dicho esas palabras? Tampoco lo dice la Escritura, porque simple y sencillamente se presenta 8 días más tarde. Estaban otra vez reunidos los discípulos y con ellos ahora sí estaba Tomás, ¿verdad? Dijo, voy a ir al culto a ver si es cierto que se aparece otra vez el Señor, a ver si es cierto que se aparece Jesús. Y con ellos Tomás llegó pues Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo otra vez, Shalom. Ahora, ¿a quién se dirigió Jesús en ese otro culto? Directamente a Tomás. ¿Quién le fue a contar a Jesús que Tomás andaba de incrédulo? Nadie, porque Jesús es Dios. En realidad, Jesús no se desapareció en esa semana, mis queridos y amados hermanos. Jesús había prometido, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús conoce quién cree en Él y quién no cree en Él. Le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Me imagino a los otros 11 haciéndole así, ¿verdad? Yo te lo dije, ya ves, mira. Por incrédulo te pasa. Como no viniste al culto la semana pasada. No seas incrédulo, sino creyente. Hay una gran cantidad de textos, hermanos. Mira, la Biblia habla que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si usted le pone atención, el pecado imperdonable es la incredulidad. Cualquier pecado le puede ser perdonado al hombre, menos el pecado de la incredulidad. Cuando alguien dice, no, yo no creo en esas cosas. Una hermana de la iglesia fue a visitar a su médico y le llevó una Biblia a los médicos y le dijeron, no gracias, yo no quiero saber nada de religión, yo no quiero saber nada de Dios, y le regresó la Biblia. Cualquier pecado
es perdonado, menos el pecado de la incredulidad. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando yo le he puesto de título a este mensaje, creyentes que no creen, es porque si Tomás estaba en medio de los discípulos, en medio de los apóstoles, y no creía una enseñanza tan fundamental como es la resurrección. Hermano, la resurrección es lo más grande que puede pasarle al pueblo evangélico. Por eso es que cuando la gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible que adoraban en sábado en el Antiguo Testamento y los adventistas adoran el día sábado y la iglesia de Dios israelita también adora el día sábado? Sí, pero el día de la resurrección fue el día domingo. Los creyentes adoramos en domingo porque ese es el día de la resurrección, es el día de la victoria, es el día cuando Cristo venció la muerte, mis amados hermanos. Y si el Señor lo promete, si el Señor dice, mire, ¿saben qué? Es necesario que yo padezca, es necesario que yo muera, pero eso sí, al tercer día voy a resucitar. Si alguien dice, oh, ya, ok, all right, ok, no, pero está bien, ahí nos vemos. Yo pienso que es una indiferencia demasiado grande de parte del pueblo de Dios. Si Jesús dice, voy a resucitar, hay que creerle, hermano. Todo lo que está escrito en la palabra bendita, créalo, por favor. Si Dios dice, yo estoy con vosotros todos los días, quiere decir que Jesús está conmigo todos los días. Amén. Si el Señor dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué significa eso? Que yo debo creerlo, hermanos. Yo debo creerlo. Todo lo que la Biblia enseña, yo debo creerlo. Porque entonces, si yo no lo creo, yo no soy creyente. Nosotros los cristianos nos movemos en un mundo espiritual, no en el mundo de nuestros sentidos, sino en el mundo espiritual. Y el mundo espiritual es el mundo, escuche, sobrenatural, porque un milagro no se puede explicar, hermanos. Cuando un médico le dice a usted, mire, aquí tengo sus exámenes y aquí aparece esta mancha negra del tumor que usted tiene en el cerebro, esto es un tumor maligno, esto es una cosa tremenda, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, venga a verme en tal oportunidad para seguir haciendo otros exámenes. Y usted le cree a Dios y usted confía en el Señor y pone su vida en las manos del Señor. Y luego usted regresa unos meses más tarde para hacer más exámenes y el doctor dice, qué raro, fíjese que no encuentro nada aquí. Aquí tengo estos exámenes y aquí está la mancha negra. Aquí tengo los exámenes de ahora y aquí no hay nada. Vamos a hacerle otros exámenes, queremos estar seguros. Quizás la máquina no sirve. Y le hacen los otros exámenes y resulta que no aparece nada. Y el doctor le dice, qué raro, ¿comió algo que nunca antes había comido? ¿Visitó algún país? ¿Alguna agua de esa rara, verdad? Cuénteme, ¿qué ha hecho? ¿Algún tamal? Pero la persona que cree dice, no, doctor, fíjese que yo soy creyente por la gracia del Señor y la iglesia ha estado orando por mí. Este es un milagro de Dios. ¿Cómo explica ese milagro? Los creyentes nos movemos en el mundo de lo sobrenatural, mis amados hermanos. Si yo no creo eso, yo no soy creyente. Mi vida va a caminar dependiendo del tamaño del Dios que yo tenga. Dependiendo del tamaño del Dios que yo tenga. Si yo sé que Dios es mucho más grande que mi problema, si yo sé que Dios es mucho más grande que mi situación, ¿sabe qué es lo que yo creo? Todos los santos días de mi vida. Si yo estoy pasando un mal día hoy, si estoy pasando un día terrible hoy, si yo estoy derramando lágrimas hoy, como yo creo esta bendita palabra, y el Señor dice que Él es mi ayudador, y el Señor dice que Él me va a sacar de lodo cenagoso y me va a poner sobre roca firme, yo creo que hoy es una cosa, pero mañana va a volver a salir el sol. Que mañana ya no voy a estar en la condición en la que yo me encuentro ahora. ¿Por qué lo creo? Porque la palabra del Señor me lo enseña. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. De lo contrario, yo soy un creyente que no creo. Todas las promesas. Mira, yo estaba leyendo hoy una de las cosas que mandan por internet, donde dice, Dios no te promete cumplir todos tus deseos, pero sí cumplir todas las promesas que Él ha hecho en la palabra del Señor. Si la Biblia dice que Dios es un Dios de paz, Dios va a poner paz en tu corazón. Si la Biblia dice que Dios es un Dios de gozo, Dios va a poner gozo de regreso en tu corazón. Si estás pasando por una prueba, pasando por una tribulación, pasando por un momento de esos momentos difíciles que pasamos todos en la santa vida, mi hermano, crea en el nombre del Señor que Jesucristo te va a ayudar y te va a sacar de donde estás. Vívalo,
créalo, reclámelo, háblelo con Él. Dígale: Señor, el día de ahora no fue el mejor día, pero qué lindo que puedo contar contigo. Qué bueno que estás del lado mío, Señor. Mañana las cosas van a ser diferentes. No hay prueba, mi querido hermano, que dure para toda la santa vida. No hay prueba que dure para toda la vida. Hay textos de la palabra, por ejemplo, Mateo capítulo 13, versículo 58. Mire lo que dice. ¿Qué dice la palabra? Y no hizo ahí ¿qué? Muchos milagros a causa de la incredulidad de los judíos. ¿Te das cuenta? ¿Dónde es que Jesús hace milagros? Donde hay fe. Donde hay fe. Hermano, ¿usted cree que va a salir de esta? Ay, pues quién sabe usted. Yo la miro negra. La cosa está difícil. ¿Dónde hace milagros Dios? ¿Donde hay incredulidad? No, donde hay fe. Donde hay fe. Ahí obra Dios. Hasta el último instante de su vida. Como una persona que me escribía y me dice: pastor, he puesto 112 solicitudes. 112 solicitudes de trabajo y no encuentro trabajo allá en su país, y no encuentro trabajo. 112. Y usted le pregunta: ¿y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? ¿Y sabe qué es lo lindo de la situación? Cuando alguien le contesta: estoy escribiendo la número 113. ¿Qué significa eso? Que hay fe. Y si en la 113 no te sale, hace la 114. Y si la 114 no te sale, hace la 115. Pero una de ellas. El problema es cuando tú ya llegas a un momento que dices: no, ¿y para qué voy a ir a buscar trabajo si no hay? ¿No es cierto? Y otros que dicen: ¿y para qué voy a estudiar si ya viene Cristo? Me dijo un día un hermano. ¿Y para qué voy a estudiar si ya viene Cristo? ¿Y para qué voy a hacer tal cosa si tal otra? ¿Y para qué voy a hacer aquí si no sé qué? ¿Y para qué aquí? ¿Para qué? Esa actitud tan negativa, tan boba de parte nuestra. Esos son creyentes que en realidad no tienen fe, hermano. Y el Señor en este pasaje de la Escritura nos damos cuenta que estaba molesto con la actitud de Tomás. Él reprendió la falta de fe. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la circunstancia por la que estamos viviendo, debemos tener fe. Vamos a construir un templo. ¿Tiene fe usted? Bueno, yo tengo fe. Y tengo fe que lo vamos a hacer. Ok, yo le dije a una hermana: hermana, esto nos va a tomar años. No, me dijo, no nos va a tomar años. Y le digo: bueno, ayúdeme con mi fe entonces. Porque yo he hecho un vistazo, ¿verdad? Y no veo mucho. Pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. En el nombre del Señor, hermanos. En el nombre de Dios lo vamos a hacer. Es un montonazo de dinero, hermanos. Montonazo de plata. Y usted me pregunta a mí: ¿y de dónde lo vamos a sacar? Y yo qué sé. ¿Veo yo alguna luz? Ni una. Más que las promesas de Dios. Y en eso es que nos hemos basado. Y ahí está nuestra confianza. En las promesas del Señor, nada más. Un día usted va a estar sentado en ese nuevo templo. Un día usted va a ver el diseño del púlpito en ese lugar. Un día usted va a ver el sonido que vamos a tener en ese lugar. Usted va a ver la plataforma que tendremos en ese lugar. Usted se va a dar cuenta de las pantallas como la vamos a ver este próximo noviembre, ¿verdad? Con el 30 aniversario. El tipo de pantalla que vamos a tener cuando estemos en ese lugar. En el nombre del Señor. Todas las cosas son posibles. Y le voy a decir algo: y si yo me tengo que morir sin que se haya construido el templo, me voy a morir creyendo que ustedes lo van a terminar. Creyendo que se va a terminar. Y esa es la fe. Aun cuando el médico ya te dijo: mire, no hay nada que se pueda hacer.
Aun cuando el doctor te dijo, disculpe, pero ya radiación no le funciona. Le dijeron a un hermano. Y por la edad que tiene, no le recomendamos la quimo. ¿Qué tiene pensado hacer? Y le dijo, lo que siempre he hecho. ¿Y qué es eso? Creer en Dios. Porque eso es lo lindo cuando no tiene nada que perder, pues. Creer en Dios, confiar en el Señor. Hasta el último instante de nuestra vida. Hasta el último momento de nuestra vida. Creer en Dios. Porque el Señor dice en ese versículo que no hace milagros a causa de la incredulidad. En Marcos 16:14. Marcos capítulo 16. Quiero que echemos un vistazo a esa porción de la escritura, por favor. La misma historia. Marcos capítulo 16, el último capítulo de Marcos. Finalmente, ahora fíjate, en el versículo 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo, esto es camino a Emaús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Hermano, mire lo que dice ese versículo. Ese pasaje de la escritura en Lucas me encanta a mí. Es cuando los discípulos iban camino a Emaús y Jesús se les aparece a estos discípulos. Y más o menos 11 kilómetros, 12 kilómetros desde Jerusalén hasta Emaús. Y el Señor se les aparece y ellos iban platicando de las cosas que habían acontecido. Y le dice, ¿qué cosas tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y ellos le dicen, ¿acaso eres tú el único forastero? A Jesús. ¿Acaso eres tú el único forastero que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado en la ciudad? Y el Señor se hace como que no sabe nada y le dice, ¿y qué es lo que ha pasado en la ciudad? De Jesús, varón de Dios, profeta. Y comienzan a hablar ellos y de repente el Señor se molesta y les dice, insensatos. A ellos, insensatos, ¿acaso no les dije yo que iba a resucitar? Ahora, ellos ven al Señor, el Señor se desaparece. Y vienen a los discípulos y mire, hermano, lo hicieron saber a los otros discípulos. ¿Y qué dice la palabra? Ni aún a ellos creyeron. Qué triste eso. Y yo lo he visto y lo he vivido cuando yo le digo a una persona que tiene un problema. Los problemas en la vida nos ponen en un estado emocional de incredulidad. Por eso repito, usted necesita una fuerza mayor, esa es la fe, de creer en Dios. En la situación que estemos, no importando la circunstancia en la que nos encontremos. Porque los problemas nos llevan a ese momento de duda, a ese momento de pensar que nadie nos puede ayudar, que no vamos a salir de donde estamos. Y ahí la importancia de creer en Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha tenido que reprochar esa incredulidad? Ahora, hermanos, quiero que vean otro versículo también, este versículo es triste, Juan 12:37. Dice la palabra, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, dice la escritura, no creían en él. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Mire, en estos 30 años en nuestra iglesia, hemos visto cantidad de milagros, hermano. Pero milagros, un libro podíamos escribir de todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho. Cuando nosotros le decimos a usted que Dios lo puede sanar del cáncer, ¿por qué cree que le decimos eso? Porque hemos visto que Dios ha sanado a un montón de gente de cáncer. Cuando usted está en un problema serio en la vida y le decimos que Dios lo puede sacar de ese problema que tiene, ¿por qué cree usted que se lo decimos? Porque hemos visto a una gran cantidad de personas que Dios los ha sacado de sus problemas. Cuando yo le digo a usted en este púlpito que Dios puede resolver su matrimonio, ¿por qué cree usted que yo le digo eso? Porque yo he visto personas que han estado con su matrimonio colgando de un hilo, nada más, de un hilo. Y Dios los ha restaurado por la gracia del Señor. Ahora, se requiere, por supuesto, de que
cada quien ponga de su parte en una situación como esta. Pero Dios sigue haciendo milagros, sigue haciendo obras. En 2 Corintios 4, quiero terminar con este versículo y quiero que le ponga atención, por favor. Esto tiene que ver con la incredulidad de aquellos familiares nuestros, de aquellas personas que nosotros hemos estado orando por ellos y pidiendo a Dios, y quiero animarle y motivarle a seguir clamando, a seguir pidiendo, a seguir rogándole a Dios. Este versículo dice: por lo cual, deja ver, ¿qué dije? 2 Corintios 4:4 sería. En los cuales, note que la palabra Dios está con D minúscula. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, el diablo. Él es el Dios de este siglo. Y el versículo está diciendo que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra las fuerzas del enemigo, mis amados hermanos. Y si usted tiene un hermano, tiene un pariente, o una cosa peor todavía, tenemos algún familiar o algún amigo que antes estuvo involucrado en el evangelio, que estuvo metido en las cosas del Señor y ahora se ha apartado, tenemos que mantener nuestra oración por estas personas. Porque la Biblia dice que quien ha cegado el entendimiento de estas personas es Satanás, el diablo. Ahora, creyentes que no creen. En una oportunidad al Señor le dijo a alguien: ayuda a mi incredulidad. Si usted es creyente en Cristo Jesús, si usted cree a la palabra del Señor y duda, hermano, clámele a Dios que le ayude con esas dudas. Pero no es posible que usted sea un creyente que no crea las promesas de Dios. Si somos creyentes, creamos en el nombre de Jesús, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea su petición, como hijos de Dios que somos, cualquier cosa que estamos pidiendo, pidamos por su santa voluntad. Señor, si esto es tu voluntad, yo creo en el nombre tuyo que tú me vas a bendecir con esto que te estoy pidiendo. Y acuérdese que Dios lo va a hacer de una manera maravillosa. Dios lo va a hacer de una forma milagrosa que no lo vamos a entender. Hay cantidad de gente que me dice: pastor, fíjese que pasó esto, y pastor, fíjese que pasó esto, y fíjese que pasó esto. ¿Y cómo es eso que pasó? Pues yo no sé cómo, pero pasó. Así obra Dios, hermano. Crea en el Señor. Todas sus promesas, créales. Todas las bendiciones, haga la suya. Lo que Dios promete en las sagradas escrituras, haga lo suyo. Créalo a Dios en el nombre de Jesús. Dios te va a sacar del lugar donde estás. Dios te va a bendecir con lo que tú estás pidiendo. Dios te va a hacer lo que tú le estás rogando en el nombre del Señor, y si es su santa voluntad. Pero nunca deje de creer. Mira, aquí hay personas con nosotros que no tenían el más mínimo chance de quedarse en Canadá. Ni el más mínimo. Y aquí están. Y aquí están. Y déjeme contarle que yo he conocido familias que tenían todas las de quedarse aquí, hermano, y allá están. Y se fueron. Los creyentes nos movemos en el mundo espiritual. Honre a Dios. Créale a Dios. Viva para Dios. Busque primeramente el reino de Dios. Ponga su mirada en las cosas de arriba. Sirva al Señor. Ame a Dios. Busque a Dios. Clame al Señor. Y espere milagros de parte de Dios para nuestras vidas. Pero no seamos como Tomás, por favor, que solo creemos una parte nada más de las escrituras, que solo le creemos unas cosas nada más al Señor. Créaselas todas, mi querido hermano, y espere, porque Dios honra a los que le honran. Amén. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Señor, al reflexionar en la vida de Tomás, queremos suplicarte que nos ayudes con aquellas áreas en las cuales hemos sido incrédulos.
aquel hijo que se ha alejado, aquella hija que no se sabe de ella, aquel esposo indiferente al evangelio, aquella esposa renuente a tu palabra, ese problema financiero, esa situación legal, ese pariente en una cárcel, ese hijo desaparecido, esa enfermedad terrible, cualquiera que sea la situación, esa enemistad con un familiar por bienes, ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aumentanos la fe, Padre, a creer en ti, a creer en lo imposible, porque tu palabra dice que para ti no hay nada que sea imposible, y si tu palabra lo dice, nosotros lo creemos. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera entregarle su vida a Jesús, hoy es el momento. La invitación es para que le entregue su vida a Jesús. Venga a Cristo. Si usted quiere recibir al Señor en esta noche donde está, póngase de pie o levante su mano y diga: pastor, yo necesito al Señor en mi vida. Yo necesito a Cristo en mi corazón. Venga Jesús, entréguele su corazón al Señor. Comienza una vida nueva hoy. La incredulidad es el pecado imperdonable. El no creer, el negar la existencia del Cristo de la gloria. Venga Jesús. Usted que no mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale: Señor, en este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi alma. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Tu muerte, tu resurrección, tu sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. En este día te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de Jesús. Señor, ahora que vamos a nuestros hogares, cualquiera que sea la situación por la que estamos pasando, ayúdanos a confiar ciegamente en ti, a creer que un milagro puede pasar hoy, que un milagro puede pasar mañana, que un milagro puede pasar la próxima semana, porque tú sigues sentado en tu trono, porque tú eres Dios. Bendice a este pueblo, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados hermanos. Hay comidita de La Mejor Edad, está vendiendo comida, mis amados hermanos. Recuerde que es fat free. Bendiciones.